Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, acá tengo este libro, Los intelectuales y la política en la Argentina, del periodista Héctor Pavón, que realmente ha hecho un trabajo muy minucioso sobre la relación entre intelectuales y política, desde la democracia, desde el año 83 hasta hoy. Este es un tema que siempre nos interesa y bueno, hoy tenemos la excusa de este libro para volver a tratarlo en el programa. Tiene un prólogo el libro que habla desde los inicios, desde Mariano Moreno en adelante, así que vamos a tratar de hacer un recorrido por la relación entre intelectuales y poder a lo largo de nuestra historia y también la influencia de los intelectuales en la Argentina, si la tuvieron o no la tuvieron, porque realmente movimiento intelectual ha habido mucho, nos caracterizamos por eso y pienso que es una gran virtud que tenemos en la Argentina. Siempre tuvimos una clase intelectual poderosa. En algunos momentos actuó más que en otros. Este es un momento especial donde realmente hay mucho debate intelectual. De todo esto vamos a hablar. Tenemos una mesa importante. Por supuesto está el autor del libro, pero también está Noé Gittrick, Eduardo Josami y Eduardo Gruner. Vamos a un pequeñísimo informe y vamos a dedicar todo el programa a hablar con ellos. Ahí va. Desde sus orígenes, la Argentina se caracterizó por la labor de sus intelectuales y desde Mariano Moreno en adelante, una importante cantidad de escritores se dedicó a pensar el país. La generación del 37, con figuras como Sarmiento, Echeverría y Alberdi, los grupos de Florida y Boedo, con Borges y Leónidas Barletta, Ezequiel Martínez Estrada, Raúl González Tuñón, Leopoldo Lugones y tantos otros, desde distintas posturas, enriquecieron un debate que hoy continúa con vigor. Bueno, Héctor Pavón, en este libro realmente completísimo, ¿no?, de la historia de los intelectuales en la Argentina, los intelectuales, la relación entre intelectuales y poder, dice que los intelectuales siempre han tenido un lugar muy destacado en la historia argentina. Eso también habría que verlo, ¿no? Pero la pregunta que uno se hace es si ese lugar destacado tuvo implicancias en las decisiones gubernamentales, hasta dónde tuvo peso la palabra del intelectual en la Argentina. Yo les propongo a ustedes, en sus casas y a nuestros invitados acá, que hagamos tenemos bastante tiempo por suerte, hagamos un repaso de los distintos momentos y los distintos hitos, ¿no? La relación entre intelectuales y poder, que me parece que es muy rica. ¿Qué sé yo? ¿Qué dicen de esto que yo decía recién? Es verdad que tenemos una tradición intelectual muy importante en la Argentina, pero ¿ha tenido alguna implicancia real en las decisiones del país? ¿Qué dice Josami? Bueno, en alguna época sí. Es decir, si uno quiere pensar en un grupo de intelectuales, seguramente piensa en la generación de 1837. De algún modo, la idea de intelectual en la Argentina se vincula, me parece. Sarmiento, Echeverría. Alberdi, claro. Bueno, pensemos, Alberdi hizo la Constitución prácticamente, la aprobó una convención, pero era el proyecto de Alberdi con algunas modificaciones. Sarmiento fue presidente, Mitre, que algo tuvo que ver con la generación del 37, aunque era más joven, y que evidentemente, más allá de simpatías o antipatías, era un intelectual, fue presidente también. Después vino una generación diferente, la del 80, donde los que tuvieron más poder no eran los intelectuales. ¿No? Es decir, Roca no era un intelectual. Pero obviamente. ese momento del 37 creo que fue único, que eran políticos, estadistas y autores de los libros fundantes de la literatura argentina. ¿No? Nunca más se dio una situación así. Pero en el momento ese del 37 no tenían el menor poder político. Ah, no, cuando surgieron, claro, no. Era el momento de la utopía, pero la historia argentina muestra que esa utopía después tuvo realización en manos quizá de otros, salvo el caso de Sarmiento. Todos los demás quedaron en los libros y bien fijados en los libros como Alberdi, pero Sarmiento fue casi el único, digamos, que de esa utopía logró tener poder y hacer algunas de las cosas que había pensado antes, ¿no? Esta es una cuestión interesante que plantea Noé, porque en realidad lo que abre, lo que está diciendo Noé, es la pregunta sobre, a propósito de si puede coincidir el intelectual y el hombre de poder, ¿no? Es decir, él decía, estos grandes intelectuales, como vos bien decías, fundadores de la literatura, de la cultura argentina, cuando alcanzaron, como en el caso de Sarmiento, cuando alcanzaron el poder,
siguieron ejerciendo ese poder como intelectuales. Más aún, ¿se puede hacer eso? Esto es una discusión que viene desde el fondo de los tiempos de la cultura occidental. Yo decía hoy en broma, podríamos empezar a hablar de la República de Platón. Sí, yo le pedí ahí por favor que no, porque... No, vamos a cortar un poco los tiempos y los espacios, sí. Claro. Pero sí, la pregunta que deja planteada Eduardo me hace acordar de una anécdota que cuenta Ricardo Piglia sobre Sarmiento. Bueno, una anécdota que le leyó en alguna parte, obviamente. Sarmiento... Vos decís que no estaba Ricardo. Que no estaba Ricardo en ese momento. No se lo contó a él. Sarmiento va a jurar como presidente, está escribiendo su discurso, se lo lee a su gabinete y en el gabinete piensan que ese no es un buen discurso. Y lo estaba escribiendo quien probablemente fuera el mejor escritor argentino de su tiempo. Y alguien que no se sabe quién es, pero seguramente no era un escritor notable, escribió otro discurso, ¿no? Esto puede querer decir algo, más allá de que también es obvio que para el presidente de la República debe ser difícil ejercer el oficio de intelectual, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero nosotros hemos tenido presidentes que se acercaron a ser... Frondizi, estás pensando claro, el caso de Frondizi, con quien trabajó. Yo no quiero introducir la polémica política antes de tiempo, pero me parece que el actual presidente de la Nación es un intelectual y que hace discursos en los cuales la gente no solo se entera de cosas nuevas, sino también aprende cosas. A veces estará de acuerdo y a veces no. Y hay reflexiones políticas en ese discurso. También Chacho Álvarez era un historiador, ¿no es cierto? Si me permiten hoy yo estaba viendo alguna cosa para ponerme un poco en clima, ¿no? Entonces estaba pensando que habría que partir de la palabra intelectual. ¿Qué quiere decir intelectual? Intelectual viene del latín intus legere, es decir, aquel que lee adentro. De tal manera que todo el que puede leer más allá de la superficie es un intelectual. Digamos, un ejemplo claro, un médico, ¿no? Que le dan un cuerpo o le dan un análisis y el tipo ve más abajo, es un intelectual. Pero eso no parece ser el intelectual del que estamos hablando. Normalmente la excepción es otra. Pero hay algunos casos en el que esa capacidad de leer un poco más allá en boca de alguien que no está en el oficio de intelectual puede intelectualizarlo. Y estaba pensando en una figura no argentina, pero por ejemplo De Gaulle, el general De Gaulle. General De Gaulle, que hizo la guerra, etcétera, pero era un escritor de primer orden. Sí, claro. Y era como escritor es intelectual, como manera de pensar también lo era. De manera que ahí hay una cantidad de cosas, de sutilezas que habría que establecer. Pero vos no pensás que hay un punto de incompatibilidad, digo, en lo siguiente. Cuando un intelectual está de lleno en el mundo de la política, en una posición de poder, pasa un poco como pasa en los medios. Tanto en la política como en los medios, no quiero parecer antipático, acá estamos en un medio, pero planteo un problema. Se le pide al intelectual necesariamente que tenga recetas, que tenga respuestas, cuando el lugar del intelectual es hacer preguntas difíciles, ¿no? Entonces ahí hay una dislocación, hay un no lugar que uno puede venir a los medios o puede estar en un partido político o en una posición de poder, ¿no es cierto? En tanto ciudadano que puede estar particularmente informado o argumentar mejor si tiene una formación intelectual, pero la intervención intelectual como tal, me parece que es complicado. Yo en parte coincido, pero no pude menos que acordarme de Ortega y Gasset, cosa que no sé si te resulta excesivamente simpático o no. Depende de qué existe. No, porque él en su trabajo sobre Mirabeau es casi el clásico en esto de plantear la separación entre lo que él llama el teórico y el político, pero está hablando del intelectual en última instancia, ¿no? Dice, uno tiene que elegir, uno tiene que elegir, dice, cuando viene al mundo, si quiere hacer política o hacer definiciones. Y me parece, si bien yo creo que es cierto, en parte esto, y dice algunas cosas muy agudas en ese ensayo de Ortega, más allá del espíritu aristocrático, digamos, que anima toda su obra,
pero creo que es peligroso porque esto implica como una renuncia a la política por parte del que hace teoría o del que ejerce. No, ya sé que no es tu posición, obviamente, pero quiero decir, si aceptamos esta separación como tan tajante. Dos terrenos, ¿no? No, pero eso es lo problemático. La separación puede uno aceptarla, pero las formas que adopta históricamente a veces son dramáticas. Por ejemplo, ¿no? Eduardo dijo, no hablemos de Platón, y vos dijiste que no. A Platón parece que censura a Platón. Lo consultaban. No, pero es fantástico el episodio. El rey de Sicilia lo llama a Platón para que lo asesore, porque era tan inteligente. Y cuando Platón le dice algo que no le gusta, sencillamente lo vende como esclavo. Y Platón se queda aterrado, y cuando lo consigue largar, se vuelve corriendo a Atenas y vuelve a pasear por el jardín de Academo, porque diciendo, no, esa cosa no. Pero no escarmienta, porque el hijo del tirano ese también lo llama, vuelve y otra vez lo esclaviza, una cosa de loco. Entonces, es un momento como bastante interesante, no sobre la función del intelectual, sino sobre la forma que pueden tomar las relaciones entre un intelectual, que se aprecia como tal, y el poder. Eso creo que es... Digamos que de por sí, intrínsecamente es una relación muy complicada. Sí, conflictiva, acá y en cualquier lugar del mundo. Necesariamente conflictiva, además. Porque además está el espíritu crítico del intelectual. Si pierde eso, ¿no es cierto? Sí, por otro lado, algo de lo que insinuaba Eduardo antes, ¿qué se piensa que el intelectual debe hacer? ¿Está más capacitado que otros para opinar sobre ciertos temas? Claro. ¿Qué es lo que hace creer que...? Entonces, lo que creo que vemos en la Argentina, básicamente, esa es mi experiencia fundamental, es que ese requerimiento se traduce en opiniones. Entonces el intelectual opina y los medios recogen. Es decir, sale de su lugar de intelectual porque opinar puede opinar cualquier ciudadano. Bueno, pero se supone que opina desde un saber determinado o desde una capacidad. Sí, pero no deja de ser una opinión, Cristina. Es una opinión. Además, no esas preguntas de saber determinado, ¿no? No, claro. En algunos casos sí. Y en otros no. Estamos de en otros casos te lo atribuyen. A mí siempre cuento la anécdota. Que yo me planteaba, le pregunto a Héctor que ha escrito el libro. Podríamos citar montones de casos, qué sé yo, Lugones es emblemático, donde las opiniones de los intelectuales no siempre fueron felices ni aportaron cosas demasiado positivas en política en muchos aspectos. Las de Lugones, sí. Claro, depende de donde uno lo mira. Pero bueno, digo, más allá de eso, ¿es válido, o sea, que el político escuche al intelectual, que la voz del intelectual tenga una traducción en las medidas que se toman políticamente, que nos conviene pues a todos? ¿Qué decís, Héctor? No, en primer lugar yo creo que sí que es válido, porque hay un supuesto que es que el intelectual ya tuvo tiempo de pensar la coyuntura o el problema que está pensando el político, y el político se supone que no tiene tiempo de elaborar algo sobre ese problema, y entonces va a recurrir a alguien que le explique digamos el fondo de la cuestión, o pasa en Alfonsín, por ejemplo, que le cuenten qué está pasando en Europa o en Estados Unidos, con políticas o con gobiernos que podríamos pensar en ese momento que eran afines. Entonces... La socialdemocracia europea. Exacto, sí. No, pero eso es pura información que necesita el político, pero otra cosa es la incidencia de un pensamiento intelectual sobre un pensamiento político. Claro. Eso es más... Y los límites que eso plantea, porque vos planteabas, vos hablabas de Platón. Está el caso de Rousseau, ¿no? Sí. Uno lee el ensayo sobre el origen de la desigualdad, todo eso, y bueno, ahí está el Rousseau proto-jacobino, revolucionario y demás. Ahora, Rousseau lo llaman para que asesore la Constitución de Córcega, y entonces ahí aconseja una monarquía constitucional muy moderada, porque eso tiene límites marcados por el pragmatismo necesario de la política. Incide en el pensamiento de Moreno, Belgrano, Rivadavia y todos los demás. Bueno, hablando de Mariano Moreno, dice Héctor Pavón en su libro, ahora espera un segundo que digo esto, que es el primer ideólogo de un plan, un programa político para pensar un país, ¿no? Piensa en el plan
plan de operaciones, por ejemplo. Dice, no van a ser tantos los momentos en la historia en los que se escribe una estrategia para trabajar en consecuencia, dice Héctor Pavón. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, es un punto de partida, claro. Me parece que vale la pena que Héctor mismo se explaye un poquito a ver, sobre las... Sí, bueno, obviamente que el trabajo periodístico por ahí goza de algunos beneficios, como es la arbitrariedad. La arbitrariedad en el sentido de elegir algunos momentos en la historia argentina. ¿Por qué? Porque pero si están bien elegidos, claro, si bien yo parto del 83 y mi idea era hablar del 83 en adelante, llega un punto que yo no podía decir, bueno, llegó Alfonsín y convocó a este grupo. Primero tenía que contar de dónde venía ese grupo. Entonces por eso cuento que hay gente, la mayoría que está en el exilio, y antes de contar eso... Esmeralda, ¿te refieres? Claro, pero me veo también con la necesidad de, antes de llegar a ese momento, de contar, bueno, qué pasó o quiénes fueron los máximos referentes intelectuales y políticos a los que les interesó estar rodeado, ser asesorado, aconsejado, o también que le dieran lecturas. Entonces, bueno, yo trato de ver rápidamente cuáles son esos momentos, y hago un paso rápido por el siglo XIX y siglo XX hasta llegar a la democracia. Y bueno, sí, es verdad, ahí encuentro a un Mariano Moreno, encuentro a la generación del 37, doy un salto, hablo un poquito de Lugones, también de qué pasa con Perón, ¿no? Una relación muy curiosa. Cuando sale el tema Perón aparece en el libro Josami, porque está el tema de que Perón... Inmediatamente, diré Perón, Josami. Sí. La fórmula. Asociación directa. Pero dice Josami, que me llamó la atención, porque siempre se ha dicho el primer peronismo, los intelectuales en su enorme mayoría, salvo Marechal y algunos otros, estaban en el antiperonismo. Y leí una teoría ahí de Josami sobre esto, sobre lo que es la cultura letrada y popular, etcétera. ¿Te acordás lo que le dijiste a Héctor Pavón? Sí, me acuerdo. Bueno, decilo acá de nuevo lo que y lo comentamos. Sobre ese tema. Joder. En primer lugar, que efectivamente el peronismo puso mucho más el acento sobre la cultura popular, que eso es lo que podríamos llamar la cultura letrada. El cine, ¿qué quiere decir que ejemplo? puso más el acento? No solo que volcó más recursos y más política, sino que se preocupó más. Pues si nosotros pensamos que la mayoría de las editoriales en los últimos años del gobierno de Perón estaban en manos de intelectuales de la oposición, y pensamos que era un gobierno que ejercía cierto poder, digamos, que no es que no le importara lo que pasaba en la sociedad civil, digamos, me parece claro que ese no era un aspecto central de la política peronista. Además, ese es el amargo señalamiento que hace Marechal, precisamente, ¿no? Claro. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué juicio hacemos sobre el peronismo? Bueno, para complicar... No, sobre este punto. No, sobre este punto. Para complicar la cosa, hay otro dato fundamental. Uno no podría dejar de decir que Perón era un intelectual. Bueno. Perón es un hombre que ha escrito más libros que cualquier otro presidente en la Argentina, salvo Sarmiento. Sin embargo, siempre se habla de Frondizi, pero no se nombra Perón ahí. Por eso digo, es un tema para tratar acá. En segundo lugar, es un hombre que tiene todas las características del oficio de intelectual, que escribe sus discursos, hace sus memorias, no solamente al final de su vida, sino después de cada momento. Sin embargo, nadie dice en la Argentina que Perón era un intelectual. Él mismo tampoco lo decía. Salvo que adviertan y asuman esta definición de intelectual que doy yo. Claro, porque volvemos entonces a... No, pero quiero decirte que incluso dentro de una definición más restrictiva como la que estamos tomando nosotros. ¿Vos lo incluís? No, yo no lo incluyo claramente porque él tampoco se incluía, es decir, porque él se daba cuenta que era fundamentalmente un político. Sí, ¿no es cierto? Pero quiero decir que tenía todas las características del intelectual. Y esto me parece que viene bien, volviendo a la pregunta que vos hacías sobre hoy, si hay que escuchar a los intelectuales o no desde la política. A mí me parece que a la política argentina le vendrían bien algunas de los elementos que definen la práctica del intelectual, ¿no? Cierto espíritu crítico, una mayor disposición al debate, a la reflexión. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que en la Argentina exista una relación más fuerte entre los sectores intelectuales y la política. Bueno, vos estás en Carta Abierta e intentan... Yo estoy en Carta Abierta y ese es el objetivo de Carta Abierta, pero porque Carta Abierta
somos intelectuales que nos acercamos al gobierno, pero para ser honesto, en mi caso, somos gente que está con el gobierno, es decir, que somos militantes políticos también, y creemos que es importante desarrollar una práctica intelectual. Y cuando digo una práctica intelectual no me refiero a escribir muchos libros ni artículos, eso, bueno, no está mal que lo hagamos, pero en cuanto a carta abierta, lo que define a este grupo es que somos gente que se reúne cada 15 días para analizar la realidad con una perspectiva y con una metodología de discusión y de análisis que es más característica de la práctica intelectual. Y a mí me parece que eso enriquece a la política. Y además otro hecho que es absolutamente comprobable, desde que surgió Carta Abierta, que fue después del conflicto con el campo, y otros grupos que surgieron posteriormente, yo en los últimos años, por lo menos, o tal vez desde la democracia para acá, yo nunca vi tanta exposición pública de los intelectuales, han sido convocados. ¿Y eso será bueno, Cristina? No sé, pero eso lo vamos a tratar en el próximo bloque. ¿No? En el próximo bloque podemos hablar de eso. No sé si es bueno o malo. Yo creo que es bueno para la política, para la actividad del intelectual no sé si está bueno. Bueno, esperen, vamos a un corte y seguimos, tenemos bastante tiempo por suerte. Enseguida volvemos, no se vayan.